también es un método, volumétrico para analizar sustancias, ¿ya? Para utilizar el análisis químico. ¿En qué se basa este método? Dice volumetrías de precipitación. Entonces también se trata de una reacción química entre el analito y una sustancia valorante, ¿ya? Que viene a ser generalmente un agente precipitante, y lo que se produce como un producto, si podríamos decir así, es un precipitado. ¿Qué será un precipitado? A ver, vamos acordándonos. ¿Qué es un precipitado? A ver, ¿nos acordamos? Es una sustancia como sólida que se forma al mezclar. ¿Ya? Es una sustancia en estado sólido que se forma por la reacción entre el analito y el valorante. A ver, un minutito. Bueno, entonces estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, que es una sustancia en estado sólido que se forma por reacción química con la unión de otras sustancias, es decir, el analito y el valorante. Entonces, una sustancia en estado sólido, eso es un precipitado. Ya, entonces, a diferencia de las volumetrías o de los análisis por gravimetría, el precipitado normalmente no se aísla, es decir, que no se separa de esa reacción química. Lo que pasa es que se continúa adicionando ese agente valorante hasta que se alcanza un punto de equivalencia, es decir, el punto de equivalencia de la reacción química. Ya, en el caso del volumen del agente valorante que se consume, se relaciona con la concentración del analito. Ya, entonces, en este caso, en el caso del analito, que también es una sustancia química, y se puede expresar en equivalentes, lo mismo que el agente valorante. Entonces, en una valoración de este tipo, también los equivalentes, vamos a poner del analito, van a ser igual a los equivalentes de la sustancia valorante, ¿ya? Podemos expresar mediante una curva, ¿ya? Mediante una curva donde representamos en el eje de las abscisas el volumen del valorante, es decir, los mililitros de valorante que se va añadiendo. Y en el eje de las ordenadas podemos colocar el P del analito. Si recordamos qué es una P del analito, nos acordamos que es P de cuando ponemos P, ¿se acuerdan? pH, pOH, en este caso es P de la concentración del analito. ¿Qué significa esto? Que es el menos logaritmo de la concentración del analito en el equilibrio.
Entonces, aquí se puede representar en el eje de las ordenadas. Ya, por lo tanto, va a llegar a un punto de equivalencia, lo vamos a poner con rojo, en el cual los equivalentes del analito son iguales a los equivalentes de la sustancia valorante. Entonces, si nos piden representar una gráfica entre la concentración o el volumen del valorante y la concentración del analito, podemos hacerlo de esta forma. En el eje de las abscisas poner los mililitros de valorante, mililitros de la sustancia valorante que estamos agregando, y en el eje de las ordenadas podemos poner el P del analito. ¿Bien? Entonces, ¿a qué se refiere P del analito? A el logaritmo negativo de la concentración de ese analito. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa este tipo de, o este método de análisis que se llama volumetría de precipitación? Se tiene el analito que se hace reaccionar con un agente precipitante y se forma un compuesto insoluble llamado precipitado. ¿Ya? Entonces, esa sustancia sólida que se forma no se solubiliza mientras dura todo ese análisis de valoración. ¿Ya? Entonces, las condiciones para que se realicen este tipo de volumetrías es el precipitado debe ser insoluble sobre todo. Si es soluble, no sirve. ¿Ya? Entonces, para ello se hace reaccionar con un compuesto que contiene plata. En este caso, se utiliza el más conocido que es el nitrato de plata. ¿Ya? En el caso de los analitos, mediante este tipo de volumetrías pueden ser los halogenuros. ¿Qué halogenuros conocemos? Cloro, cromo. Halogenuros es yoduro, cloruro, ¿qué más? Bromuros, ¿ya? Entonces, este tipo de volumetrías es típico para determinar los haluros, como ser yoduro, cloruro, bromuro. Se hace reaccionar con nitrato de plata, con lo cual se tiene un halogenuro de plata, que es un precipitado insoluble. Insoluble. Entonces, lo mismo que la anterior volumetría, los materiales que se deben utilizar es una bureta. En la bureta vamos a poner la solución valorante. Ya, en el Erlenmeyer va a estar la muestra que contiene el analito. Ya, por supuesto que necesita también un indicador. Ya, en este caso, en la bureta la solución valorante viene a ser el nitrato de plata que ya dijimos anteriormente. Otra de las condiciones de este tipo de métodos es la reacción debe ocurrir rápidamente. No puede esperar la reacción química para utilizar este método de análisis. Otra de las condiciones es la reacción no debe ser afectada por fenómenos de coprecipitación. ¿Qué quiere decir? Que aparte del analito no puede precipitar otra sustancia más. Entonces, esta reacción es selectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que yoduros, cloruros o bromuros van a reaccionar únicamente con el nitrato de plata. ¿Ya? Otros interferentes no pueden precipitar con el nitrato de plata. Debe existir una manera de establecer el punto final, sobre todo en este tipo de volumetrías. Ya dijimos que lo más usual es utilizando un indicador, que vamos a ver qué tipo de indicador es el que se utiliza. ¿Cómo se clasifica este tipo de métodos volumétricos de precipitación? Entonces, también llamados argentometrías, ¿ya? La volumetría de precipitación también es llamada argentometrías. Por lo tanto, no se van a sorprender si en alguna bibliografía
pueden ver como métodos argentométricos. Se refiere a estos métodos, sobre todo al método de Moore, al método de Borja, Olhat, o al método de Faja. Entonces, todos estos métodos utilizan como agente precipitante al nitrato de plata. Ya. Una y sobre consulta. todo ¿El flúor por qué no entra? El flúor no entra porque necesita mayor cantidad, o sea, tarda un poco más que estos componentes. ¿Ya? Entonces, este tipo de volumetrías es solamente, digamos, para este tipo de iones, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, más que todo es para estos que están anotados aquí. ¿Ya? Para el flúor se utiliza otro tipo de análisis. Entonces, el agente precipitante para cada uno de estos métodos viene a ser el nitrato de plata. ¿Qué vamos a determinar sobre todo? ¿Cómo se llama este compuesto? A ver, vamos repasando nomenclatura. ¿Cómo se llamará este compuesto? Fulminato. ¿Cómo? Ion fulminato. Ion. Fulminato. No. ¿Cómo se llamará ese ion? Cianuro. No, el cianuro es así. Este es el cianuro. El segundo, ¿qué se llama? Ion cloruro. Cloruro. El tercero. Ion bromuro. El cuarto. Ion inodoro. Quinto. Perdón, no escuché bien. Sulfuro. Sulfuro. El otro. Cianuro. 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 El último. Carbonato. Carbonato. Entonces, ¿cómo se llama? Tiocianato. Tiocianato, ¿será? A ver, averiguamos, ya. Cianato puede ser. Tiocianato tiene que tener un azufre en medio de la molécula. Bueno, vamos a verificar cómo se llama este compuesto. ¿Cómo no vamos a saber, no es cierto? Entonces, aparte de las argentometrías, se tiene también a las mercurometrías, ¿ya? En las cuales, en vez de utilizar nitrato de plata, se utilizan componentes con mercurio, como ser nitrato mercúrico o cloruro mercúrico. Bueno, entonces, en cuanto a las argentometrías, por ejemplo, ya hacemos reaccionar un halógeno sobre todo con el catión plata para obtener un halogenuro de plata que viene a ser un precipitado insoluble sobre todo, y eso nos facilita para determinar ese componente que queremos determinar, sobre todo los halogenuros. Bueno. También habíamos dicho que el nitrato de plata es un reactivo titulante, es un componente de elevada pureza, pero sin en cambio es sensible a la luz. ¿Eso qué quiere decir? Que es fotosensible, entonces rápido se descompone por la acción de la luz. Inestable al contacto con materias reductoras, ¿ya? Entonces la plata, por ejemplo, se reduce fácilmente de plata +1 a plata 0. ¿Ya? Entonces,
los indicadores que se utilizan en este tipo de análisis, en el caso, por ejemplo, del método de Moore, utilizamos esta sustancia, ¿cómo se llama? La que estoy redondeando. Se utiliza como Bicarbonato de potasio. indicador. ¿Qué se llama? Cromato de potasio. Es cromato de potasio, que es un sólido de color amarillo, que en solución se la puede utilizar en este tipo de argentometrías, se utiliza como indicador para determinar el punto final. Ya, entonces, tenemos cuando agregamos a la solución, no sé si se puede ver aquí, lo voy a hacer un poquito más grande, de color amarillo. Al momento de agregar la plata se forma el precipitado, pero ya en el punto final se torna de un color más fuerte, es decir, un color naranja. En el caso del método de Voljar se utiliza una sustancia que contiene hierro. ¿Cómo se llama esta sustancia? A ver, ¿quién me puede decir? Amonio, hierro, sulfato de dodecahidratado. A ver, nos ordenemos en eso. ¿Así será? Alumbre de hierro y amonio. Alumbre de hierro y amonio, puede ser. ¿Otro nombre? Otro nombre. Alumbre férrico. Alumbre férrico. Otro nombre. Otro nombre. A ver, vamos a ver. Esto es un sulfato. El amonio, valencia más 1. El hierro. ¿Con qué valencia está el hierro en este caso? ¿Con qué valencia estaría el hierro? Más 3. Entonces sería sulfato doble de hierro y amonio. Dodecahidratado. En el caso entonces del método de Voljar se utiliza un componente férrico, podemos utilizar el sulfato doble de amonio y hierro dodecahidratado, o bien en algunos casos se utiliza cloruro férrico para detectar el punto final de esa valoración. Entonces, en un inicio, antes del punto final, se tiene esta coloración, ya en el punto final se torna un color rojo. En el caso del método de Fajans, el otro método ya utiliza un indicador que se llama la diclorofluoresceína, ¿ya? Entonces, los colores que se pueden observar durante la valoración, es decir, un color fosforescente, durante la valoración ya se va enturbiando esa solución y en el punto final se forma una coloración rosa, un rosa pálido o un rosa bajito que conocemos comúnmente. Y entonces estos colores los vamos a identificar en, Dios quiera si podamos entrar ya al laboratorio, pero no se sabe todavía. Ya podemos determinar o podemos identificar estos colores a la hora de hacer esas valoraciones. Bueno, entonces, comparando estos métodos, vamos a ver qué principios se necesitan o qué requisitos también necesitan. En el caso
ya del método de Moore, por ejemplo, el pH que se utiliza para las valoraciones debe estar entre 6,5 y 10. ¿Eso qué quiere decir? Que el pH debe estar mayor a 6,5 y debe estar menor a 10 de pH. En el caso del método de Volhard, para hacer esa valoración correctamente, el pH debe ser menor o igual a 6. Los indicadores que se utilizan, que ya vimos, el cromato de potasio, en el método de Moore, en el método de Volhard, el sulfato doble de amonio y hierro, dodecahidratado. La metodología que se utiliza en el método de Moore es directa. ¿Esto qué significa? Que los equivalentes del valorante son iguales a los equivalentes del analítico. En el método de Volhard es indirecta y por retroceso. ¿Cómo será eso? En este caso serán los equivalentes del valorante. ¿A qué serán igual? A los equivalentes que reaccionan más los equivalentes que se tiene por exceso. Entonces, cuando se dice que una valoración es indirecta y por retroceso, entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? En este caso, por ejemplo, como ya vimos anteriormente, vamos a hacer un dibujito. ¿Ya? Aquí tenemos el valorante, en este caso será nitrato de plata. Tiene una concentración conocida. En este caso que se agrega al analito, si suponemos que aquí está nuestra muestra, vamos a poner más abajo, se agrega la solución valorante, la misma que va a reaccionar en su totalidad con el analito, pero aparte se agrega una parte en exceso, ¿ya? Entonces se agrega un exceso de solución valorante. Entonces, aquí va a haber la parte del nitrato de plata que ha reaccionado. Por lo tanto, los equivalentes totales que se han agregado, estos equivalentes totales, ¿a qué van a ser igual? O los equivalentes del valorante. ¿A qué van a ser igual? A los equivalentes que reaccionan más los equivalentes que se tiene en exceso. ¿Ya? Entonces, este exceso es el que es valorado con otra sustancia. ¿Ya? Entonces, cuando se dice una valoración indirecta y por retroceso, entonces siempre se agrega, siempre existe un exceso de la solución valorante. Y ese exceso es retrovalorado con otra sustancia, que en este caso se va a utilizar al tiocianato. ¿Ya? Entonces, esto vamos a tener en cuenta cuando se trata valoraciones con el método de Moore. Con el método de Moore, los equivalentes del valorante son iguales a los equivalentes del analito. Se determinan en forma directa. Bueno, ¿qué interferentes se tiene en ambos métodos? Se tienen los interferentes bismuto, bario, plomo, sulfitos, arseniatos, fosfatos, etc. En el caso del método de Volhard se tienen los interferentes oxidantes, flúor y sales de mercurio 1 y 2. El método de Moore y de Volhard es empleado para cloruros y bromuros, en el caso del método de Moore, en el caso del método de Volhard, cloruros, bromuros y ioduros. Ya, entonces, esas ecuaciones, al momento de realizar estos ejercicios, vamos a tomar en cuenta. Ahora, de acuerdo al método de Moore, nos indicaban que el pH, ¿a qué era igual el pH? ¿En qué pH podíamos hacer? Mayor o igual a 6,5 era, ¿no es cierto? Y
El pH tenía que ser menor o igual a ¿cuánto? ¿A 10? 10. ¿Por qué el pH tiene que estar en este rango? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el cromato, al estar en medio ácido, se forma dicromato. Y entonces la reacción que vemos enseguida, esto es lo que pasa si el pH es menor a 6,5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cromato ya lo vamos a poner, se hidrogena, lo vamos a llamar así, ya formando cromato que es de color rojo y dificulta la determinación del punto final. Entonces, es importante en este tipo de métodos que el pH esté en ese rango. ¿Y por qué menor a 10? ¿Por qué el pH tiene que ser menor a 10? Porque si es mayor a 10, es decir que va a estar en un medio alcalino, ¿no es cierto? Entonces, la plata, en vez de formar cloruro de plata, se formará un precipitado más bien de hidróxido de plata, que luego forma el hidróxido insoluble. ¿Ya? Entonces, la reacción que ocurre si el pH es mayor a 10, entonces estamos en un pH alcalino, la plata precipita como hidróxido de plata. Por lo tanto, diremos que la reacción de valoración de la plata con el cloruro, con cloruro, por ejemplo, es un precipitado de color blanco. Y en el punto final, ya la plata reacciona con el cromato. Es decir, que se termina ya los cloruros y la plata comienza a reaccionar con el indicador, en este caso, con el cromato de potasio, formando un precipitado de color rojo. Ya esto de acuerdo a los KPS de cada uno de los componentes que se han formado. En este caso, el KPS del cloruro de plata tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 10 y el KPS del cromato de plata se tiene un valor de 1,1 por 10 a la menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cromato de plata es más soluble que el cloruro de plata. Ya entonces, esos KPS se toman en cuenta a la hora de utilizar este indicador, como es el cromato de plata, cromato de potasio. Las aplicaciones que se pueden realizar con este método se pueden determinar purezas de cloruro de sodio, determinar cloruros y bromuros, por ejemplo, en aguas limpias, en aguas dulces, determinar cloruros totales, puede ser de magnesio, de sodio, para luego utilizar EDTA, que es un titulante, para determinar magnesio, ya sabiendo que estas sustancias están como concentraciones en el agua. Entonces, determinamos magnesio también mediante este método. El esquema, ya lo vimos anteriormente, el esquema para realizar la titulación, por ejemplo, en la determinación de cloruros en agua potable. Ya dijimos anteriormente que en la bureta se coloca la solución titulante, nitrato de plata, 0,1 normal de concentración, generalmente se utiliza esa concentración. El cromato al 5%, que viene a ser el indicador que se va a utilizar. Y la solución que se va a titular, o sea, la muestra que contiene el analito que queremos determinar. Entonces, lo que se puede hacer también en laboratorio, lo más recomendable es ajustar el pH
Si el pH está mayor a 10, se ajusta con ácido nítrico, es decir, que se agrega una sustancia ácida para bajar el pH. Si el pH es menor a 6,5, el componente que se utiliza es el bicarbonato de sodio para ajustar el pH. Entonces, antes de empezar la valoración, se debe tener en cuenta el pH a la cual se está haciendo esta valoración. Entonces, en una etapa 1 se tiene la muestra agregando el indicador, ya en una segunda etapa se hace una solución en blanco. Recordemos qué es hacer una solución en blanco. ¿Qué es hacer una valoración en blanco? Sin la muestra. Sin la muestra, ya sin el analito. Entonces ahí se determina, por ejemplo, se hace la solución valorante, en este caso será con en este caso sin la muestra, como utilizamos el cromato de potasio, solamente con el cromato. Ya eso para minimizar errores. Y por supuesto la muestra luego con la solución valorante hasta que cambie de color. ¿Ya? Entonces es una valoración como vimos en el anterior tema, solamente que se forma un precipitado insoluble. Entonces recordemos que el peso equivalente en volumetría de precipitación, ¿cómo calculo, por ejemplo, si tendría un cloruro de bario? ¿Cómo será su peso equivalente? ¿A qué será igual? A ver, ¿podemos calcular? Calculamos el peso equivalente del cloruro de bario. Luego calculamos el peso equivalente del cloruro de plata. Calculamos el peso equivalente del sulfato férrico. Calculamos el peso equivalente del cloruro férrico. En el primer caso, me dictan cómo calculo el peso equivalente. El peso molecular sobre el Z, el número de cargas. Ya, peso molecular sobre Z, el número de cargas. ¿Cuánto será el peso molecular del cloruro de bario? Calculamos. 208,13. 208,3. 23. ¿Qué unidades? Veamos más. Gramos por cada mol de sustancia. El Z, ¿cuál será en este caso? 2. 2. ¿Qué unidades? Equivalente mol. Equivalentes por cada mol de sustancia. Por lo tanto, ¿cuánto me sale y qué unidades tiene? Vamos calculando. ¿Cuánto sale esto, jóvenes? 104,12. 104,2. ¿Qué unidades? Gramos por cada equivalente. ¿Qué quiere decir? El bario tiene 2 cargas. El cloruro también tiene 2 cargas, pero negativas. El bario, cargas positivas. ¿Qué quiere decir este peso equivalente? Que cada equivalente, cada carga de esta fórmula, ¿ya? Cada carga positiva o negativa, tiene un peso de 104,12 gramos. En el caso del cloruro de plata, calculamos ¿cuánto es su peso molecular? 143,8.
4,45. 104, 140 y 143,4. 143,4. ¿Qué unidades? Gramos por cada mol de sustancia. ¿Cuál es el Z en este caso? 1. 1. ¿Qué unidades equivalentes por cada mol con mol? ¿Y cuánto me sale? Como uno es los equivalentes de esa sustancia, entonces el peso equivalente será igual que al peso molecular, 143,4 gramos por cada equivalente. En el caso de esta sustancia, calculamos del sulfato férrico. ¿Cuánto es? A ver, calculamos violentamente. Su peso es 399,88 gramos por cada mol de sustancia. ¿Cuánto es el Z? 6. 6 equivalentes por cada mol de sustancia. ¿Por qué es 6? Porque tiene 6 cargas positivas y 6 cargas negativas. Recordemos que el hierro aquí está trabajando con más 3, el sulfato con menos 2. 2 por más 3 es más 6 y 3 por menos 2 es menos 6. Entonces, los equivalentes de esa fórmula es igual a 6. En este caso, moles con moles. ¿Y cuánto me sale esto? La división. ¿Cuánto sale? 66,65. Sí. Gramos por cada equivalente. Y del cloruro el cloruro férrico. 162,2. ¿Ya sale el peso equivalente o es el peso molecular? Peso molecular. 162,2 gramos sobre mol. El Z del cloruro férrico. 3. 3. 3. Estos equivalentes por cada mol. ¿Cuánto sale ese resultado? 54,7. 54, 0. cada equivalente. Es importante entonces que podamos calcular también el peso equivalente de las sustancias que van a reaccionar en este tipo de valoraciones. Bueno, quedaremos ahí, jóvenes. Ya, les voy a dejar estas diapositivas en la plataforma para que ustedes puedan revisarlas, porque este ruido no nos va a dejar avanzar. La siguiente clase continuamos con el avance, vamos revisando, ya voy a dejar el práctico de lo que se refiere al método de Moore y al método de Volhard sobre todo, para que puedan ir ya desarrollando ese práctico y podamos ir resolviendo el práctico para poder dar ya la evaluación número 2 que corresponde al avance de la materia. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Ninguna pregunta? Ninguna. Bueno, quedamos ahí, jóvenes. Continuamos la siguiente clase. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Pero, Inge, Luego.